Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, jornada con muchas informaciones. Estrena en su cargo el nuevo subsecretario de Redes Asistenciales. Malos resultados en el CIMSE. Bueno, va a estar con nosotros en el estudio el ministro de Educación, que también tiene en el horizonte esta acusación constitucional que va a tener que enfrentar. Hay mucho que contarles en economía, noticias internacionales, así que vamos de inmediato con los titulares. Con la ocupación de camas pediátricas en un 92%, hoy asumió Osvaldo Salgado la subsecretaría de Redes Asistenciales. La nueva autoridad visitó el hospital Ezequiel González Cortés y desde allí aseguró que el sistema de salud está enfrentando una dificultad, pero que se están resolviendo los problemas. Salgado además reconoció un pic de pacientes contagiados con virus respiratorios. Los resultados del CIMSE 2022 arrojaron una drástica disminución en los puntajes de los alumnos de cuarto básico y segundo medio en matemáticas. La evaluación también demostró un aumento de 6 puntos en la brecha entre hombres y mujeres. La Agencia de Calidad de la Educación atribuyó los resultados de esta medición a la pandemia del COVID-19. Con un apoyo transversal, la Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. La iniciativa, que llevaba 13 años en tramitación en el Congreso, permitirá avanzar en la creación de un organismo público para la protección de la naturaleza y enfrentar los efectos del cambio climático. Y en temas internacionales, al menos 79 muertos y decenas de desaparecidos dejó el naufragio de un barco de migrantes frente a las costas del sur de Grecia. Las autoridades del país han confirmado el rescate de 100 personas, pero aún se desconoce la cantidad de gente que iba a bordo de esta embarcación. El luto nacional se va a extender hasta el sábado. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Primer día en su cargo y en medio de la crisis sanitaria que sigue golpeando duramente a nuestro país. Todo esto para el nuevo subsecretario de Redes Asistenciales. Osvaldo Salgado participó de un encuentro con especialistas y visitó un hospital. Las camas UCI pediátricas continúan con una ocupación sobre el 90%, mientras que el porcentaje de vacunación contra la influenza sigue bajo. El informe es de Macarena Román. Muchas gracias. Con abrazos y buenos deseos fue recibido el subsecretario de Redes Asistenciales en su primer día. Osvaldo Salgado tuvo su primera visita como autoridad en el hospital Ezequiel González Cortés. Tanta fue su alegría que se le estaba olvidando un pequeño detalle. Y ya con la mascarilla puesta, el subsecretario recorrió los pasillos del hospital junto a la ministra de Salud. Todo en medio de una de las crisis por virus respiratorios más fuerte registrada en nuestro país durante los últimos años. Por cierto, estamos en una dificultad, pero estamos resolviendo los problemas. Yo estoy confiado y tengo plena seguridad que el personal, todas las personas que están trabajando en el sistema, no solo público, también privado, están haciendo lo que corresponde. El subsecretario asume que los desafíos que tiene por delante no son fáciles, considerando que la ocupación de camas UCI pediátricas está en 92% y que el 60% de los casos detectados son de virus sincicial. En realidad estamos en una situación compleja por los virus respiratorios. Esta parte, que es la complejización de camas, es una parte muy relevante para tener los recursos para los niños que tienen un curso más grave. Sin embargo, es importante que para nosotros es muy relevante que también se enfatice el tema de la prevención. Prevención que en términos de vacunación sigue quedando al debe. El 67,5% de la población objetivo está vacunada contra la influenza. La cifra baja a 56% si solo consideramos a los mayores de 65 años. La persona tiene que tener el interés y el conocimiento de que él no solo se está cuidando su propia salud al vacunarse, sino que está protegiendo a sus nietos, a sus hijos y así. Pero el recorrido por el hospital no fue lo único que hizo este miércoles el subsecretario Salgado. También participó de la tercera reunión con especialistas para analizar la actual crisis sanitaria. Tras el encuentro hubo un tema inevitable, la salida del gobierno de uno de los últimos integrantes cercanos al colegio médico, el ex subsecretario Fernando Arauz.
Nuestro rol es sanitario, es buscar las mejores condiciones de atención para las personas. No existe espacio para polémicas pequeñas. Polémicas que también han tenido como protagonista la expresidenta del Colegio Médico y exministra del Interior, Isquia Siches, después de que se conociera un mensaje de ella enviado a un grupo de WhatsApp del Colmet, asegurando que es obvio pegar innecesario, pedir cosas para salud y apretar. Se ve muy mal el Colmet obsecuente, todo en el marco del manejo de la crisis sanitaria. Yo no estoy para juzgar a la gente, yo creo que cada uno es dueño de lo que dice y bueno, tendrá que asumir las consecuencias nomás. Desde el MinSal han enfatizado que están enfocados en que el sistema de abasto y por sobre todo evitar nuevas muertes por virus respiratorios. Es que sin ir más lejos se confirmó un nuevo deceso, esta vez de una niña de 2 años y 7 meses en Montepatria. Está la presencia de 3 virus, parainfluenza, adenovirus y el virus sincicial respiratorio que está presente en esta menor. Todo lo que hacemos es para evitar este tipo de pérdidas en nuestra sociedad. Y por eso yo llamo a toda nuestra ciudadanía a tener un pacto social. Aquí debemos todos proteger a los niños. El hecho ocurrió pasada las 15 horas de este martes y luego de haber ingresado al SAR de Montepatria. Desde ahí que se contactaron con el hospital de Ovalle, a donde se le iba a trasladar por su situación de salud. Sin embargo, la niña presentó un paro cardiorrespiratorio. Vamos a entregar toda la información y la estamos pidiendo para, si es que hay que iniciar sumarios, se iniciarán, pero hoy lo principal es estar acompañando a la familia. Autoridades locales señalaron que estaban los recursos para atender a la niña, pero que su evolución de salud empeoró rápidamente. Sin embargo, se realizará una auditoría médica con el objetivo de entregar toda la información correspondiente a la familia. Ya es un hecho, las mascarillas volverán a ser obligatorias en las salas de clases. Si bien la medida fue bien recibida en general, aún está el debate sobre si debe ser requerida para toda la población en espacios con poca ventilación. María Luisa Carrión con el informe. Hay para distintas edades también, ¿no? Sí, se ha tomado la precaución de tener mascarillas pequeñas para generalmente el primer ciclo, primero a cuarto básico, y de quinto a octavo, mascarillas del tamaño que les permita que sean cómodas sobre todo. Es que en el Colegio Baudelo Prado no esperaron el decreto final y desde este miércoles entregaron mascarillas gratuitas a todo aquel estudiante que llegara sin una. Nosotros tenemos, por recursos CEP del colegio, la opción de tener mascarillas para todos los funcionarios, primera cosa, docentes y funcionarios, y también para los estudiantes. Generalmente son 3 mascarillas por la jornada escolar, que la pueden ir cambiando. Así, sus más de 800 alumnos de entre prekinder y octavo básico ya estaban cada uno con su elemento de protección personal. Aquí en este establecimiento, con 42 años de funcionamiento, tienen un índice de vulnerabilidad escolar de casi un 60%, lo que hace indispensable entonces la ayuda a las familias. En un comienzo se hacían charlas en los diferentes cursos, en cómo manipular la mascarilla, en cómo utilizarla, se potenciaba en los recreos, habían videos interactivos, de hecho en redes sociales existe un video en relación a eso, sobre el uso del lavamano, entonces los chiquillos ya como que tienen todo automatizado. Es que precisamente ese es uno de los temores, cómo reaccionarían los niños y niñas ante el retorno de la obligatoriedad de las mascarillas en las salas de clases, y aquí los expertos son los profesores. Es complejo porque el uso de la mascarilla también inhibe al niño que se pueda expresar. El tono de voz, algo tan simple como poder enseñar una letra, cómo suena, se ha hecho complejo. Pero la verdad que como tenemos la experiencia de la pandemia lo hemos logrado. También cuando queremos presentar algo usamos estas mascarillas que tienen, que se nota, ¿cierto?, la voz, la boca para poder expresarnos. Los niños ya están acostumbrados, no es tan raro usar la mascarilla, están acostumbrados al sistema, ellos saben que deben botar su mascarilla, el cambio. Ahora se insiste también en el cómo se transmite el mensaje a los estudiantes sobre su obligatoriedad. Poder explicar por qué es importante el uso de la mascarilla, cuáles son las implicancias que eso tiene, no solo a nivel de salud pública, sino también en la vida personal de los estudiantes y también de su propia familia, cómo se puede proteger de alguna forma. Pero por otro lado, es importante también recoger las incertidumbres. Despejado este punto, se espera además que se logre cortar la cadena de transmisión de virus para recuperar la asistencia a clases golpeada por la pandemia del COVID-19. ¿Puedo comer papas fritas todos los días? ¿Puedo comer arroz todos los días?
confiamos en que estas medidas van a ser un elemento importante para la prevención de las enfermedades respiratorias que alejan finalmente a los estudiantes de los aprendizajes y de sus salas de clase. Estos últimos meses hay un notorio descenso en la asistencia de los cursos más pequeños, sobre todo de prebásica, de prekinder y kinder, que son los más afectados con las enfermedades respiratorias. Varios objetivos sobre la mesa para una medida anunciada este martes por el Ministerio de Salud y que para algunos llega tarde. Yo creo que está bien porque ya los contagios son demasiados, o sea, no han tomado más medidas, o sea, esa es la única medida como entre comillas positiva que se puede hacer. Hay muchos niños con contagio en el curso, así que la servido bastante, bueno, vamos a tener autocuidado, más protegido más que nada. Además que han estado complicados, he estado con tos y estuvieron con licencia médica, así que hay que cuidarlos, pues ahora con todo esto el virus que anda. Con todo, la medida ya es un hecho y algunos padres estaban así la mañana de este miércoles. La implementación es poder tener disponibilidad de las mascarillas, tener también en todos los colegios el acceso a este implemento para protegerse. Se espera que desde el día de mañana empiece ya a hacerse obligatorio y que empiece a regir esto. Será 100% necesaria en espacios cerrados del establecimiento, también para profesores, y recomendada en los abiertos, sobre todo si él o la estudiante tiene síntomas de alguna enfermedad. Pero ojo, si bien se explicitó que parte de los 5 años podría haber una precisión. La regla es sobre 5 años, ¿no? Pero la idea es, estamos viendo si poner un paréntesis ahí que especifique o kinder, de modo tal que pueda haber, creemos que para las escuelas va a ser más fácil si uno puede tener un curso fijo, porque como ustedes saben, en pre-kinder a veces vamos a tener algunos niños que cumplen años antes y que van a tener 5. Entonces, estamos viendo ahí cómo homologar para que sea de un curso para arriba, probablemente kinder. Sin embargo, la medida no ha estado exenta de algunas críticas. Esta es una medida desesperada por parte de las autoridades para demostrar que están haciendo algo sin tener ninguna evidencia de que sea efectiva en este caso. Los esfuerzos deben focalizarse en proteger a la población de riesgo, menores de 1 o 2 años, y reforzar la atención médica. Además, se pone sobre la mesa la necesidad de plantear también obligatoriedad en el uso de mascarillas, no solo de niños, también de adultos en espacios cerrados. También hemos recomendado a la autoridad que ojalá se extienda esto a todos aquellos lugares mal ventilados, transporte público o transporte de pasajeros en general, porque todo lo que pueda hoy día venir a ayudar y ponerle sentido de urgencia a disminuir la circulación viral es necesario. Y sí, la propuesta es que también probablemente sea bueno que se proponga para usar en el transporte público al menos. Petición para la que aún no hay una respuesta oficial, solo la recomendación de la utilización de la mascarilla, que ahora regresa como obligatoria, al menos en primera instancia, en los establecimientos educacionales. Disminución en todas las evaluaciones y en especial en matemáticas. Esos fueron parte de los resultados del CIMSE realizado el 2022. Algo esperado principalmente por todo el tiempo que estuvieron cerrados los colegios durante la pandemia. Belén Saldías nos cuenta más. La expectación era alta y los resultados finalmente llegaron. Tras más de 6 meses se dieron a conocer los puntajes del denominado CIMSE de la pandemia, medición que se realizó a fines del 2022 luego de 3 años de cancelaciones, pero solamente a estudiantes de cuarto básico y segundo medio. Podríamos decir que en lectura en cuarto básico esperábamos una caída mucho más fuerte de la que se produjo. Es una caída de 4 puntos, por lo tanto podríamos decir ahí que lo que esperábamos era mucho peor en cuarto básico en lectura. En matemática, a todas luces, no tenemos buenos resultados. Una baja de 10 puntos históricas y 12 puntos en segundo medio es una baja que no habíamos experimentado en la década. 2 fueron las pruebas rendidas por los estudiantes en lectura y matemáticas. Comparado con las mediciones de los años anteriores, los resultados del 2022 causaron bastante sorpresa. Esto al menos en lectura, ya que el puntaje para los cuartos básicos fue de 267, disminuyendo 4 puntos respecto a los resultados del 2018, pero manteniéndose estable comparado con mediciones anteriores. En los segundos medios la situación fue similar. Este año se llegó a los 243 puntos, mientras que en el 2018 los resultados llegaron a 249. Los resultados del lenguaje reflejan que hay ciertos esfuerzos que se han ido realizando en los últimos años
tanto para fortalecer las capacidades de las escuelas como también de las propias familias para poder apoyar a sus estudiantes, a sus hijos y sus hijas, pero en matemáticas es mucho más complejo. Y efectivamente, la situación cambia rotundamente al comparar los resultados de matemáticas. En los cuartos básicos el puntaje fue de 250, 10 puntos menos que la prueba del 2018. En los segundos medios ocurrió lo mismo, una fuerte disminución de 12 puntos comparado con la medición anterior. Siento que estuvo muy mal ejecutada porque no era materia que no habían pasado en clase, entonces fue una pérdida de tiempo. En verdad estuvo súper mal organizado porque desde el principio no avisaron la semana antes que era la prueba. Y debido a la pandemia igual nos cortaron contenidos que sí salían en la prueba. La verdad es que yo estaba muy perdida en matemáticas, hice como 3 ejercicios y después ya la chunia todo. Y es terrible, penca, la verdad. Precisamente eso fue parte de lo que se evidenció tras la publicación de los resultados. Brechas por género en ambas mediciones, pero sobre todo en matemáticas. En los cuartos básicos la diferencia fue prácticamente de 10 puntos solo en esta prueba. En tanto en los segundos medios la diferencia fue de 8 puntos al comparar hombres y mujeres. Pero no solo ocurrió en esa medición, ya que en la prueba de lectura la brecha por género también se hizo presente. En los más pequeños la diferencia fue de 6 puntos, mientras que en los estudiantes de educación media fue de 16 puntos. Vimos brechas en matemática tanto en cuarto básico como en segundo medio, brechas que van entre los 10 y los 7 puntos respectivamente. Esta brecha, según estudios que ha hecho la UNICEF, estudios que han hecho la CEPAL y también estudios nacionales, nos muestran que las niñas tienden a desarrollar mayores tareas domésticas no remuneradas durante la pandemia y posterior a la pandemia. Con esta medición se deberán analizar todos los efectos que dejó la pandemia en los estudiantes para definir una línea de trabajo y potenciar las materias más débiles. Ya se comenzó con la lectura, donde se propuso como meta que todos los niños de hasta cuarto básico terminen el año con la adquisición del proceso de la lectoescritura. En ningún caso podemos conformarnos con estos resultados. Lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar permanentemente, sentarnos a trabajar al interior de cada establecimiento. Lo vamos a orientar, la subsecretaria va a presentar una serie de herramientas, revisar sus acciones pedagógicas, revisar su plan de mejoramiento educativo, observar qué acciones se están desarrollando. Además, estas pruebas reflejaron la diferencia entre grupos socioeconómicos, con una diferencia de más de 50 puntos en las evaluaciones de todos los niveles. Diversos desafíos a nivel educacional que deja el CIMSE de la pandemia, que de todas formas se asemeja a otras mediciones internacionales, como la Evaluación Nacional de Progreso Educativo, donde la mayor baja también se observa en matemáticas. Bueno, estamos justamente con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, para conversar de este y de otros temas de su cartera. Gracias por acompañarnos. Gracias, Mónica, por la invitación. Si tuviera que decir en una palabra, ¿cómo quedó después de...? Bueno, usted lo había recibido antes, pero en el momento en que usted recibe los resultados del CIMSE, ¿cuál es la palabra para definir cómo quedó usted? Yo diría que la mejor palabra que resume además también la acción que hemos impulsado desde el Ministerio, desde que asumimos, ¿no es cierto?, el gobierno, es responsabilidad. Responsabilidad en torno a generar un conjunto de herramientas, condiciones, presupuestos, recursos para las y los profesores, de tal manera que podamos sobrepasar, ¿no es cierto?, este momento y podamos resolver esas brechas educativas. Este es un insumo, una fotografía de 4 años, ¿no? Este es el CIMSE de la pandemia, que refleja el distanciamiento de los niños, ¿no es cierto?, de los centros educativos, pero también una tendencia lamentable en la última década de baja de resultados. ¿Cuántos años retrocedimos? Si usted lo mide en años... Aproximadamente. Depende, ¿no? Porque no son todos los datos iguales. Nosotros tenemos hoy día datos, por ejemplo, en el caso de lectura, -4, no son datos significativos, se dice, ¿no es cierto?, en el ámbito estadístico. ¿Y en matemática? Y en lenguaje primero, -4, -6, ¿no es cierto? Y en matemática, -10, -12. Eso claramente, ¿no es cierto?, es un retroceso probablemente, ¿no es cierto?, de hace 10 años, si usted quiere, ¿no? Pero eso es bien brutal. Porque no es que estuviéramos además en un nivel boyante como para decir, no, bueno, no, en ningún estábamos caso. tan bien que retrocedimos, pero Ahora, retrocedimos aquí, una década desde un nivel ya malo. Lo que pasa es que no estamos hablando de la misma generación, o sea, estos son datos, acuérdense que, pero claro, es un estándar. Y usted lo que hace no es que evalúa un periodo, ¿no? O sea, nosotros no estamos evaluando solo el cuarto básico 2022, estamos evaluando una trayectoria educativa. En segundo medio es aún peor. Estos datos, ¿no es cierto?, nos reflejan una inconsistencia quizás, ¿no es cierto?, en los métodos, en la enseñanza, ¿no es cierto?, y en la
credibilidad que tenían probablemente estos aprendizajes, que se ven aún mucho más afectados por el distanciamiento, ¿no? Aquí hay una diferencia bien importante. ¿Por qué el dato en lenguaje es menos, el puntaje, ¿no es cierto?, la disminución es menor a la de lenguaje que matemática? Porque la matemática requiere, ¿no es cierto?, de una estrategia didáctica distinta, que requiere de la presencialidad. Piense usted que en la matemática las habilidades, en el caso, ¿no es cierto?, de educación básica, requieren, por ejemplo, del uso de material concreto. ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, con el distanciamiento de los niños cuando no están en la sala de clase y no pueden, por ejemplo, trabajar con un bloque multibase? En cambio, el lenguaje lo ocupan más comúnmente. Exactamente. Si es que hay libros. Luego pasamos a los niveles de abstracción. Claro. Y finalmente, ¿no es cierto?, a la implementación o uso de algoritmos. Entonces, se requiere la presencialidad. Nosotros contábamos en la nota parte de las estrategias que van a ustedes empeñar, van a haber análisis al interior de cada establecimiento, entiendo, no solo los globales, está bien, pero como tenemos que ir avanzando y hay hartos temas en su cartera, ¿en qué plazo se puede recuperar lo retrocedido? Yo creo que tenemos buenas noticias, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el ejercicio de mirar con detenimiento los resultados en el caso del lenguaje, podemos decir que aquello que se hizo gracias, ¿no es cierto?, al trabajo de profesores y profesoras, así incluso estando distanciados los establecimientos con educación online, que claramente no es recomendable, la presencialidad resulta insustituible y ir a la escuela todos los días, sabemos, ¿no es cierto?, que tenemos poco plazo, especialmente con los estudiantes de segundo medio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reforzar cada una de las estrategias que están en el marco de la reactivación educativa. Nosotros tenemos un programa de carácter universal que estamos desarrollando con la Universidad de Chile, con apoyo a todos los establecimientos y fortalecimiento de las competencias docentes en el caso de matemáticas, pero también con un programa específico para 1.300 establecimientos que tienen deficiencia en los resultados de matemática a través, ¿no es cierto?, de un programa que va a capacitar a los profesores para el desarrollo de habilidades matemáticas. Ministro, ¿usted reconoce el CIMSE como un instrumento válido, útil, óptimo de medición? Yo creo que sí, yo creo que el CIMSE es un instrumento que lamentablemente ha sido mal utilizado. Nosotros hemos sido muy críticos fundamentalmente respecto de las consecuencias negativas. También hay consecuencias positivas, como por ejemplo la determinación de la focalización de una política. Cuando yo tengo, y esa es una buena noticia la que dimos hoy día, estos 116 establecimientos que si bien permanecen en la categoría insuficiente, aumentaron 16 puntos. Eso es bastante significativo, ¿no? Pero es que parece ir con la lógica, porque usted me decía sí, pero sin consecuencias ¿qué es lo que hubo negativas, este año? que significa la reducción muchas veces del presupuesto, la obligatoriedad muchas veces de algunas acciones que claramente la comunidad la siente como una presión. Por lo tanto, el Estado tiene una responsabilidad de evaluar. Pero un poquito, porque me queda algo pendiente de eso, porque usted me dice, sí, la reconocemos como una herramienta válida, útil, de medición de los procesos de aprendizaje. Pero entonces, ¿por qué lo querían suspender? Usted se refiere al año pasado. La suspensión del año pasado tenía una razón muy concreta y es que el inicio, ¿no es cierto? Recuerde que nosotros recibimos el gobierno desde marzo con una situación bastante crítica. No había ninguna orientación de apoyo para los establecimientos educacionales, no se habían generado ningún tipo de flexibilización. Tuvimos una explosión de mal clima o de violencia escolar. O sea, había una serie de condiciones que en ese minuto significaban una presión. Pero no es mejor hoy día, no reconoce que es mejor hoy día saber esto que no saberlo. O sea, ¿hubiera sido un error suspenderlo? Probablemente cuando yo miro hoy día el detalle completo y la presentación que nosotros hacemos al Consejo Nacional de Educación, lo que nos hace es que nos recomienda. Ese es el valor de la democracia y de la participación. Por eso, o sea, ¿hubiera sido un error suspenderlo? Sí, pero también el Consejo Nacional de Educación nos dio un punto, y es que efectivamente había que implementar la evaluación sin consecuencias y segundo, reducir las 11 evaluaciones que tenía el sistema educativo. Menos. O sea, en el fondo, hubiera sido un error suspenderlo y hubiera sido un error aplicar el plan de evaluación. Ese es el valor que tiene, ¿no? Respecto del año pasado. Pero cuando uno va al plan de gobierno, la verdad es que dentro del plan de gobierno estaba suspender el CIMSE, que usted ya lo tocamos. Y cambiar el sistema de aseguramiento de la calidad. Y en campaña, el ahora presidente de la República, el año 2021, dijo que quería eliminar el CIMSE. ¿Ya no quieren eliminar el CIMSE? No, yo creo que esa... Porque lo dijo en campaña. Sí, yo no recuerdo que lo haya dicho. Radio Universo es más lejos. No, yo pregunto siempre con
Con Pero datos, fue el año 2021 en la Radio Universo. Yo estuve a cargo del programa de educación. No aparece, en el programa, en el de segunda vuelta aparece suspender el CIMSE, pero él como candidato dijo que tenía efectos nocivos y planteó la posibilidad de eliminar el CIMSE. Entonces yo le quiero preguntar si hoy día... No, eso tiene relación probablemente, ¿no es cierto?, con las consecuencias negativas y con lo que ha significado lo que nosotros entendemos como una presión indebida a propósito de las consecuencias. Fíjese que los establecimientos educacionales... Pero despejemos eso, o sea, sí, absolutamente, yo lo he dicho en todas partes. Eliminar el CIMSE. No, okay. Y pregunta, es el uso nocivo de esto, ¿no es cierto?, la generación de ranking. Y una cosa muy importante, Mónica, si me deja explicarlo, no solo pensar que la calidad de la educación se mide en 2 o 4 asignaturas. Lo que tenemos que hacer es potenciar todo nuestro currículum. Y además una cosa bien importante que se ha dejado de señalar en la política educativa, yo diría en las últimas décadas, incluso los últimos 15 años, y es que la evaluación, la primera evaluación y quizás la más importante, es la que realizan los propios profesores y profesoras al interior de los establecimientos. Para ir a otro tema, quiero cerrarlo solamente con una cosa. Usted dice, no queremos ya eliminar el CIMSE, que fue lo que se dijo. Nunca se quiso eliminar el CIMSE, quiero dejarlo en claro. Lo dijo el candidato en campaña el 2021 en Radio Universo. Pero el programa no. Y aclaro que no estaba en el programa, pero lo dijo como candidato. Y, hecho el punto, no se quiere eliminar el CIMSE, sí se quiere eliminar lo que usted denomina como consecuencias negativas o punitivas. Porque hay consecuencias positivas. Y la otra pregunta, este CIMSE, como lo conocemos, ¿es el último así como lo conocemos? ¿Van a venir cambios en el CIMSE? No me refiero solo a las consecuencias que tiene, sino que ¿en el CIMSE en sí va a haber cambios en la forma en que se realiza? Más bien lo que nosotros queremos proponerle, ¿no es cierto?, porque esto tiene que pasar por el Congreso Nacional, es una modificación del sistema de aseguramiento de la calidad y transformarlo en un sistema de acompañamiento para la mejora. Y eso requiere, ¿no es cierto?, que el Ministerio de Educación, como órgano rector de la política, incorpore más recursos para focalizar en algunos establecimientos. Yo quiero recordar la buena política de los 90 o algunas cosas que se hicieron antes, como el programa P900, el programa Liceo para Todos, el programa Montegrande, programas focalizados que lo que hacían era que no castigaban al establecimiento. En la época de la concertación de los 30 años. Por supuesto, hubo cosas muy positivas que se hicieron en esa época, pero no habíamos llegado, ¿no es cierto?, a este espiral de alguna manera que terminó convirtiendo, acuérdese de los rankings. Yo hoy día me siento feliz, ¿no es cierto?, de que la conversación que tenemos, ¿no?, quienes estamos en educación, los expertos y expertas, sea sobre la calidad de la educación, sobre cómo mejorar las estrategias y no sobre ranking de colegios. Vamos a la crisis respiratoria porque se enlaza en el fondo esta medida de las mascarillas, pero no solamente eso. Primero quiero preguntarle para despejarlo rápido. No está para nada, ni siquiera en las regiones con mayor ocupación de camas críticas, pediátricas, adelantar o alargar las vacaciones, porque yo sé, se adelantaron, lo hemos contado, se adelantaron originalmente ya. Pero no hay ningún plan, siquiera en las zonas más copadas y que tienen más distancia con centros de derivación, la idea de extender o adelantar las vacaciones aún más? De acuerdo a la información que nos ha entregado el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, que obviamente está basado también en las sociedades epidemiológicas, pediátricas, no sería necesario. Después, ¿han pensado usar los establecimientos educacionales para vacunación de influenza? Y se lo digo porque, claro, para algunos se hace en los colegios, pero hay otro margen de alumnos que no se les vacuna en los colegios. ¿Están pensando esa estrategia? Incluso, digo, tal vez toda la comunidad escolar, padres y todos, que es un punto fácil de encuentro. ¿Está planeado o no? O sea, nosotros partimos especialmente, ¿no es cierto?, con nuestros jardines infantiles, Junji Integra, que son servicios desconcentrados, y también en las escuelas con la campaña de invierno, por lo tanto siempre ha estado disponible. No, pero extenderlo más a los otros alumnos. Es que siempre y a lo los hemos hecho la invitación, siempre. O sea, esto es parte de la campaña de invierno, ¿no es cierto?, que está en el Ministerio de Salud, pero nosotros tenemos un componente también de invitación por ejemplo, el trabajo de los profesores y profesoras jefes siempre ha sido, ¿no?, pedirle a las familias que ojalá concurran al centro de vacunación. Claro, yo sé eso, pero hacer vacunación en los colegios no está entre las ideas. Es que el plan de vacunación, que recuerda que son las obligatorias, ya está establecido, ya se sabe cuáles son esas vacunas. No hay como un cambio que hayan hablado con el Ministerio de Salud. Y lo otro, ¿cómo se enfrenta? El porcentaje de vacunación a propósito de los estudiantes es muy alto. Estamos por sobre el 80% y 104% de vacunación de profesores en influenza. Oye, sería bueno que vacunaran a los papás también de los alumnos. No sería, no sería nada de malo. Y los mayores de 65, por favor, sobre los todo, abuelitos. que ahí está baja la vacunación. Quiero preguntarle tengo otros dos temas, pero cómo se enfrentan
los perjuicios académicos de volver a usar mascarilla, en la expresividad, en entender, cuando se les enseñan palabras, sonidos. Sí, esta es una medida excepcional. Yo creo que es importante, ¿no es cierto? El año pasado lo vimos a propósito de la extensión de las vacaciones, la relevancia que tiene en el fondo salvar vidas, era en un minuto, ¿no es cierto? Porque habíamos tenido una extensión del virus incisional en niños mayores. Sí. Hoy día lo que queremos hacer es privilegiar la presencialidad. Y para privilegiar la presencialidad tenemos que ver que los niños no se contagian ni de influenza ni de resfrío fuerte. De tal manera, ¿no es cierto?, que el uso de la mascarilla, que es una medida excepcional, esto permite cuidar a los niños para que puedan asistir, no se resfríen, no se contagien, pero tengan al menos la presencialidad, tener o contar con un profesor frente, ¿no es cierto?, a una clase que va a orientar el trabajo, que va a dirigir, ¿no es cierto?, una clase, claramente es mucho mejor que un niño enfermo con una licencia en su casa. O todo el colegio, en el fondo, cerrado, ¿no? Hoy día hubo un paro de advertencia de los profesores. Y dicen que no descartan un paro nacional por agobio laboral, bono de retiro, salud mental, deuda histórica. Yo no cuestiono que sean demandas justas. Lo que le pregunto es, después del daño en el aprendizaje que tuvieron los niños, con los colegios cerrados tanto tiempo, aún más de lo que debería haber sido, según usted mismo ha reconocido, en la pandemia, ¿se justifica un paro de advertencia? Pero cada día cuenta. Entonces, un paro de advertencia cuando ni siquiera han agotado las instancias. O más aún, un paro nacional, ¿usted encuentra que se justifica? Mire, siempre hemos estado muy disponibles para conversar con el gremio de profesores y profesoras. Nosotros estamos muy atentos a un petitorio que se nos ha hecho llegar al principio del gobierno, con el que hemos ido cumpliendo a propósito de una ley miscelánea que aprobamos, varias otras, ¿no es cierto?, requerimientos o necesidades, incluso la deuda histórica incluida, ¿no?, y en la que ya estamos trabajando para dar una solución a las situaciones más urgentes. Y por lo tanto yo más bien haría un llamado, ¿no?, a mis colegas que probablemente nos hagan ver cuáles son las necesidades, que nos representen, ¿no es cierto?, estos requerimientos, pero claramente esto daña efectivamente el aprendizaje de los niños. Como dice muy bien usted, cada día cuenta, es importante la presencialidad y necesitamos recuperar aprendizajes. Por lo tanto, ¿no se justifica en este punto, cree usted, un paro? Es que la justificación es algo que tiene que responder el propio gremio. Más bien lo que yo diría es una invitación a que nos hagan ver efectivamente aquello que sienten como un requerimiento normal. ¿Pero qué podría justificar un paro si usted dice que tienen las puertas abiertas? Es una decisión del gremio y serán ellos los que tienen que responder a eso. Usted mencionaba la deuda histórica. Quisiera si nos puede dar algunas luces más, porque dejar súper en claro, aún sin reforma tributaria, se va, yo sé que están conversando, para que no me lo estamos conversando, lo estamos analizando, estamos trabajando, yo sé todo eso, usted me lo contaba el 1 de junio en el Congreso. La pregunta ¿es posible dar solución, aunque sea parcial, a los casos más urgentes? ¿A los casos más urgentes? Por supuesto. Es parte del compromiso que ha hecho el presidente. Nos ha invitado, ¿no es cierto?, a trabajar junto con la Dirección de Presupuesto, con Hacienda, a buscar esa solución para los casos más urgentes, pensando en la disponibilidad presupuestaria, pero también con responsabilidad fiscal. Pero no va esa respuesta para estos casos más urgentes, que se entiende, sobre todo los de mayor edad. Es la que se trabaja precisamente con el propio gremio. Y esa no es que necesariamente vaya a ser un pago total de lo que se cree que es la deuda histórica. No, en ningún caso. Siempre hemos hablado de reparación, ¿no? Históricamente también los distintos gobiernos... No de pago total. No, eso es inabarcable, ¿no? Ni siquiera en los casos más... Es que este es un daño previsional muy grande que se provocó a los profesores y profesoras. Me recordó una cosa, antes de hablar de la acusación constitucional, me llamó la atención dentro de las razones que daban para la paralización hoy día. Me disculpa que no tengo cuál director o cuál presidente zonal lo dijo, del Colegio de Profesores, pero dijo que hoy día en Chile había casos no solo donde no se les estaban pagando las imposiciones, que ya es grave. Que es cierto. Ya, eso es cierto, me imagino, pero dijeron que también incluso el sueldo líquido, había lugares donde no se les estaba pagando a los profesores. Citó el caso de Ancud, Tiltil, Punta Arenas, Lota. ¿Cómo puede ser posible y quién es el responsable de que no se les esté pagando el sueldo? Sí. Nosotros tenemos una crisis municipal muy importante, ¿no? Y es parte también de las razones por las cuales en el gobierno de la presidenta Bachelet se impulsó esta reforma llamada de nueva educación pública o desmunicipalización. Pero es verdad, primero usted me confirma que es verdad que no se les paga todo el sueldo. Y el Ministerio de Educación, esto es algo que, bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero yo recibo diariamente 3, 4 alcaldes y buscamos soluciones junto con las distintas subsecretarías. Pero entonces,
eso es responsabilidad de esos municipios que no lo pagan. Sin duda. Pero ustedes le dieron toda la plata. Esto puede dar para otra entrevista más larga. Pero solo no es que ustedes no es que si yo voy mañana donde el alcalde de Lota me decir es que el Mineduc no me entregó los fondos. No, se paga todo, obvio, se paga todo. A ver, esto da para un programa entero si usted quiere, pero aquí hay algo que se llama la crisis municipal que tiene dos componentes. Uno tiene que ver con el modelo actual de subvenciones que ciertamente ya no da para más. Este modelo de subvención, el llamado voucher, ¿no es cierto?, o la plata que se le entrega, hace que un niño, disculpe la dureza con lo que lo voy a decir, cuesta lo mismo aquí que lo que cuesta en Aysén, donde hay que pagar calefacción durante 6 meses. Y por lo tanto los recursos, los gastos, el ingreso es fijo y el gasto es variable. Imagínense en invierno cuando desciende la asistencia, porque se paga por asistencia. Sí. Y por otra parte, el otro componente, ¿no es cierto?, de esta llamada crisis está asociada a los temas de gestión financiera de los propios municipios. Sobredotación, ¿no es cierto?, va bajando la matrícula y se mantienen los profesores. Porque que a alguien no le paguen el sueldo, claro. Tenemos hoy día un diseño, ¿no? Una cosa que había sido, yo diría, bastante olvidada por el Estado. Déjeme decírselo, porque es bien importante. Tenemos 7 estrategias con las que estamos trabajando y apoyando a cada uno del municipio. Por primera vez, ¿no es cierto?, desde el año 2015, nosotros como gobierno estamos pagando las cuotas del FAEP, se llama Fondo de Apoyo a la Educación Pública, de manera anticipada. Esto siempre se pagaba casi el segundo año, nosotros lo estamos pagando hoy día. Lo mismo, ¿no es cierto?, que en la gestión para el transporte escolar, con recursos financieros. No sé si hay algún número, ¿cuántos profesores no se le paga el sueldo? No podría dárselo sería interesante para... O sea, lo tengo, pero no se lo voy a hacer ahora porque los municipios todos tienen distintas características y tienen deuda. Lo dejamos porque yo creo que sería interesante conversar sobre eso en otra ocasión. Estamos trabajando en una solución más estructural. Un arqueo, también hacer un arqueo para saber, porque en verdad resulta impresionante que no se le pague el sueldo a un profesor. Cierro con lo siguiente, acusación constitucional. Quiero preguntarle, porque bueno, se ha dicho que hay varias cosas que tienen que ver con que usted no ha cumplido, de parte de los acusadores, que no ha cumplido con su labor, que ha instaurado una agenda ideológica, que no se ha hecho una buena recuperación de lo perdido en aprendizaje, agregan el CIMSE, que no se ha hecho todo lo que se debiera haber hecho inmediato, en fin. Y usted obviamente me decía la vez pasada que cree que no es justa la acusación, me imagino, obviamente. Pero la pregunta que yo le quiero hacer es otra, si es que es lo que ha rondado mucho, es si hay o no homofobia a su juicio detrás de esta acusación. ¿Y por qué se lo dije? Porque la pregunta en concreto es si usted cree que le están pidiendo explicaciones adicionales por una política pública a usted por ser homosexual. A ver, varias cosas. Yo no quisiera creer eso. Porque lo dijo el presidente de la República. ¿El presidente de la República lo cree? ¿Usted no lo cree? No me puedo Son referir a palabras eso, del presidente. Sí, lo que yo quiero decir hoy día es que yo no creo, o quiero creer que no hay razones de ese tipo, porque si no esto significaría un retroceso civilizatorio, ¿no es cierto?, que pusiéramos, ¿no es cierto?, este antecedente sobre la mesa para una acusación. Yo solo puedo responder, cada uno de nosotros en política respondemos por nuestro trabajo. Desde que yo asumí la cartera, asumí la reactivación educativa como mi principal prioridad. Eso fue lo que hicimos el año pasado con el Plan Seamos Comunidad, lo que hemos hecho este año. La inversión de más de casi 60.000 millones en infraestructura, el mejoramiento, el cambio del director en la JUNAEP para cambiar las condiciones de calidad y cantidad en la alimentación, la entrega de recursos como los que yo le acabo de señalar para enfrentar la crisis municipal, el acompañamiento a la instalación de los servicios locales de educación pública, el diseño de políticas de acompañamiento a los profesores, el pago de los bonos de incentivo al retiro. Todos quienes estamos en política solo podemos responder con nuestro trabajo, y eso es precisamente lo que yo hago cada uno de los días de 14 horas que tengo de trabajo, 15 horas, preocuparme efectivamente porque el sistema educativo funcione para todos y todas las niñas de este país. Yo cito en todo caso la frase del presidente de la República en la cuenta pública. Algo que hay que dejar muy claro, ¿no? Y es que efectivamente en Chile no existe una ley de educación sexual integral, eso nunca ha sido aprobado, y lo que tenemos hoy día en ejecución son solo iniciativas y orientaciones que vienen de gobiernos anteriores y que lo que hacen es que efectivamente garantizan que las escuelas y liceos de nuestro país sean espacios de bienestar para todos los estudiantes. Cierro con con algo que es una impresión que le quiero pedir. ¿Usted cree que están los votos para destituirlo? ¿Cuál es su percepción? No lo que usted quiere, porque nadie quiere ser destituido. Mi pregunta es, ¿cuál es su percepción? No, yo fíjese que eso se lo contestaría de la siguiente manera. De la misma manera con que yo hoy día no conozco ese texto porque aún no ha sido presentado y claramente me tengo que preparar para eso, estar siempre disponible, ¿no? Y yo espero, de verdad que es una esperanza hoy día, en el clima político de siempre, no solo de hoy día, ¿no? Porque pareciera que en la política todo siempre estuviera enrarecido, que efectivamente pusiéramos por delante las políticas públicas, los niños y lo que necesitamos verdaderamente resolver, que son estas brechas
de aprendizaje que son una fotografía de los últimos 4 años donde tuvimos una pandemia, un estallido social y claramente, ¿no es cierto?, ciertas condiciones que no generaron probablemente un espacio adecuado para el aprendizaje. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Bueno, vamos a seguir avanzando en otras materias. Les contamos que a solo horas de la audiencia de formalización del exalcalde Raúl Torrealba, el Contralor General de la República entregó nuevos antecedentes de este caso en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. La instancia anunció que van a presentar un oficio en el CERVEL para indagar el presunto financiamiento ilegal de campañas políticas con dinero de la Municipalidad de Vitacura. Nos lo cuenta todo esto la periodista Valentina Nieto. A todos los electores del Distrito 10, les quiero decir que una persona como mi sobrino, Sebastián Torrealba, es fundamental en el Parlamento. Un apoyo que habría ido incluso más allá de un simple video. ¿Hasta dónde llegaron a parar los dineros de la Municipalidad de Vitacura durante la administración del exalcalde Raúl Torrealba? Es algo que aún no termina de aclararse. Ahora son también los ojos del Congreso los que están puestos sobre la gestión de la exautoridad comunal. Han surgido antecedentes que ratifican que parte de estos fondos han sido destinados a campañas electorales. Y por eso hoy día, en esta comisión investigadora, hemos acordado por unanimidad indagar los aportes electorales a candidatos de Chile Vamos en el Distrito 11, esto es Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Peñalolén. Hemos acordado solicitar al CERVEL que nos informe de cuánto y cuáles fueron los aportes que recibieron las y los candidatos del Distrito 11 en la elección del 2017, porque hay información respecto del exdiputado Sebastián Torrealba. El eventual financiamiento irregular de campañas políticas es solo uno de los varios temas que indaga la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, instancia que este miércoles recibió al Contralor General de la República a solo horas de la audiencia de formalización que se realizará en contra del ex alcalde, una indagatoria que sin duda no ha sido sencilla. El problema está, y eso es una de las observaciones que se ha levantado, es que no hemos encontrado, por ejemplo, los convenios, donde se detallan cuáles son las obligaciones, cuáles son los recursos que se van a traspasar, cuál es la periodicidad, cómo se van a rendir las cuentas. Ese tipo de obligaciones no constan en un documento formal. Documentos que se desconoce si existen o simplemente están perdidos. Fueron parte de los antecedentes que reveló el Contralor ante los parlamentarios. Lo cierto es que la investigación del Ministerio Público calcula en más de 900 millones de pesos la emisión de boletas y facturas falsas desde las corporaciones Vita, organismos de carácter privado que habrían sido creados durante el periodo de Torrealba en Vitacura para desviar arcas fiscales y que desde el Congreso buscan regular. En particular, por ejemplo, hablamos de un proyecto de ley que está en el Senado que se puede mejorar la atribución de la Contraloría para, por ejemplo, abrir las cuentas corrientes de las municipalidades, que es algo bastante lógico y que hoy día no está dentro de sus posibilidades. Tenemos una ausencia de regulación exhaustiva respecto de las corporaciones municipales en distintos ámbitos. Hoy día las corporaciones y esa ausencia de regulación termina produciendo la utilización de estas figuras de manera fraudulenta por parte de alcaldes y alcaldesas inescrupulosas. Lo que corresponde ahora, y creo que va a ser una de las conclusiones de la comisión, es justamente modificar la ley de municipalidades para poderle dar mayor fiscalización y atribuciones a los concejales. Varias iniciativas que buscan mejorar el control sobre este tipo de corporaciones, que si bien son legales, habrían sido utilizadas para defraudar al fisco. Regulación que se hace necesaria, sobre todo considerando que, según apuntó la Contraloría, Vitacura sería solo la punta del iceberg. Me gustaría saber si existen otros municipios que ocupan este esquema de forma sistemática. Nosotros no tenemos un registro, pero otros municipios podrían estar haciendo exactamente lo mismo respecto de otras corporaciones de igual naturaleza y no nos estamos enterando. Caso Torrealba que sin duda ha puesto los ojos sobre los municipios y la administración de los recursos. Será este jueves y luego de 2 años de investigación que Raúl Torrealba deberá enfrentar a la justicia por los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos. Bueno, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte realizó un reproche ético a la diputada Maite Orsini por el polémico llamado a carabineros. Más que un llamado, son WhatsApp, son varias gestiones. Si bien el Ministerio Público descartó que haya habido un delito de tráfico de influencias en el caso Telefonazo,
La institución aclaró que la militante de Revolución Democrática sí utilizó su cargo para intervenir en el procedimiento policial, o posterior más bien al procedimiento policial realizado a Jorge Valdivia. Además, el fiscal a cargo de la indagación, Patricio Cooper, señaló que el exfutbolista tenía capacidad plena para ejecutar y para efectuar los reclamos pertinentes. Cabe recordar que la parlamentaria se autodenunció luego de que la expareja de Valdivia, Daniela Aranguis, asegurara que Orsini había borrado papeles e intercedido ante la fiscalía, cosa de la cual después se retractó. También súper grave, el excomandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, fue formalizado por presunto lavado de activos en la supuesta malversación por más de 240 millones de pesos. El juzgado de garantía mantuvo las cautelares del ex general, firma mensual en Temuco y arraigo nacional, medidas que decretó la justicia militar en 2019. La nota es de Estefanía Bustamante. Ubicado en la comuna de Las Condes. El segundo inmueble es un departamento y 12 estacionamientos en la comuna de Vitacura, otro inmueble de la ciudad de Temuco. Hasta ahí todo en orden, pero lo que podría parecer una compra común y corriente habría sido la forma en que el excomandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, ocultó el uso de gastos reservados, millones que pararon en diferentes cuentas bancarias, según detalló la Fiscalía en la formalización del ex general por presunto lavado de activos. Es una oportunidad para poder acreditar que efectivamente los depósitos y los fondos que se han cuestionado tienen un origen lícito y que no provienen de fondos públicos ni de gastos reservados. Y que tampoco se hicieron ninguna maniobra de simulación o de ocultación respecto de estos bienes. Los fraccionaba y los depositaba en sus cuentas corrientes de diversos bancos. De esta forma luego lo invertía. Más de 95 millones de pesos habría gastado por una propiedad de Las Condes, de los cuales 50 millones habrían sido obtenidos ilícitamente, mezclados con dinero legal, dice la Fiscalía, para despistar. Así lo habría hecho también en Vitacura, donde pagó 230 millones por un departamento, 2 estacionamientos y una bodega. Creo estar tranquilo con las actitudes y el procedimiento que yo he tenido, y creo que va a ser la oportunidad para poder demostrarlo justamente ahora que ya se ha formalizado. ¿Qué domicilio me dio? Le pregunta al defensor. Sí, dio el domicilio de Santiago, pero él en este momento tiene residencia en Temuco. Un departamento, 2 estacionamientos y 2 bodegas. La compra que acreditó el Ministerio Público en Temuco por 190 millones de pesos. Lugar donde reside y cumple la firma mensual que en 2019 dictó la justicia militar en su contra. Su caída sería abrupta. Según el informe de la ministra Romy Radenford, habría malversado caudales públicos por 4.500 millones de pesos. ¿Y a dónde habrían ido a parar parte de esos millones? De acuerdo a la versión del Ministerio Público, no solo en la compra de inmuebles. Para pagar pies, para pagar tarjeta de crédito y otras cuestiones, y de esta manera los dineros que son de origen ilícito luego se desvinculan de su origen ilícito y sirven para realizar operaciones que aparentan ser lícitas. Se van a acreditar en su mayoría el origen de estos fondos y que son de origen conocido, y que además tampoco existe ni va a existir prueba alguna, porque no es así que estos hayan provenido de fondos públicos y particularmente de gastos reservados. Sin embargo, la Fiscalía detectó 5 modalidades con las que Oviedo habría desviado dinero: inversión en fondos mutuos, pagos de tarjetas de crédito, compras de bienes raíces y depósitos en la cuenta de su esposa, además de contratar múltiples cuentas bancarias donde habría recibido más de 200 millones de pesos en efectivo. La acusación de lavado de activos es gravísima, porque consiste en utilizar platas que eran para seguridad nacional, para inteligencia, en beneficio propio, para comprar inmuebles y cosas por el estilo. Y eso tiene que aclararse hasta las últimas consecuencias, ya sea para determinar que es inocente o que es culpable. ¿Usted insiste en su inocencia respecto a este delito? Obviamente. El 7º Juzgado de Garantía de Santiago decretó mantener la medida cautelar que ya tenía el excomandante en jefe del Ejército, firma mensual desde Temuco y arraigo nacional. Además, se fijaron 6 meses de plazo para la investigación.
Vamos al tema constitucional. Los consejeros electos ya comenzaron a trabajar en propuestas para modificar, mantener o incorporar nuevas normas a este anteproyecto de nueva constitución que recibieron de parte de los expertos, ¿no? Bueno, en ese listado aparece el umbral del 5%, sacar 5% en la elección parlamentaria para poder asumir cargos entonces de representación de ese tipo, legislativos. Una norma que genera consenso entre los consejeros electos, pero que nuevamente despertó críticas desde algunos partidos. El informe es de Paul Follert. Tomar nota del anteproyecto constitucional. Esa ha sido la principal tarea de los consejeros a una semana de su instalación, donde ya han compartido espacio con los expertos, quienes se incorporaron al trabajo, esta vez solo con derecho a voz. Yo creo que este texto es un texto frágil, es un acuerdo frágil, que hay que cuidarlo. Y eso significa que nos permite avanzar y crecer. Pero si le metemos mano y empezamos a profundizar desigualdades, sin duda se complica. Yo creo que la idea es partir de puntos de encuentro, ver qué tenemos en común cada uno de los sectores, más que partir de las diferencias y ir construyendo y mejorando en lo que haya que mejorar el texto de los expertos. Y entre esos puntos de encuentro aparece el umbral del 5% para poder ingresar al Congreso. La norma busca, entre otras cosas, disminuir los más de 20 partidos que existen actualmente en el Congreso, un objetivo que es compartido por los consejeros electos. Chile necesita seriamente avanzar hacia una mejor articulación de partidos políticos. Hoy día se requiere una norma que permita abordar los temas de un trabajo mayor y colaborativo entre lo ejecutivo y el legislativo. En principio, estoy por apoyar todo lo que elimine o disminuya los efectos del fraccionamiento político. La norma tiene un amplio apoyo entre los consejeros y si bien la mayoría de los expertos aspiran a que se mantenga la redacción original, también reconocen que la última palabra la tienen los integrantes electos. Son estos últimos quienes ya analizan fórmulas para que el umbral entre de forma gradual o se permita la federación de partidos. Creo que la norma está bien como está, me gustaría que se mantuviera como está, por supuesto que esa es una decisión que deben adoptar los consejeros. Y nosotros tomamos esas normas propias del derecho comparado. No conozco umbrales que bajen del 4% como es la norma transitoria, que tuvieran una real efectividad para disminuir la fragmentación del sistema. La aprehensión que uno legítimamente puede sostener, ¿cómo hacemos para que tengamos un sistema de partidos sólido y robusto, pero al mismo tiempo nos hagamos cargo de la diversidad de lo que somos? No, por ejemplo, quiero descartar extremos como el binominal o cualquier cosa que se le acerque. El rango va a ser materia de discusión y debate. En esta nueva etapa, los partidos que se verían afectados por la aplicación del umbral volvieron a entrar al debate y ya han manifestado sus críticas a la norma tal como quedó consagrada. Ojalá no se ponga tanto requisito, sino que por el contrario se promueva la participación de los ciudadanos y ciudadanas en distintos partidos y formas de organización. Creo que tampoco esto se puede transformar, ¿verdad?, en una capturación de la democracia por parte de los partidos más grandes, ¿no? Se tienen que dar algunas posibilidades, se tiene que flexibilizar la norma. Lo que sí hemos pedido, y espero que eso se pueda avanzar, es la posibilidad de federar partidos si no se alcanza el 5%. A pesar de las críticas, todo parece indicar que el umbral del 5% seguirá su camino en el Consejo, no así las órdenes de partido, propuesta que ha generado dudas entre los consejeros. Eso yo creo que lo podemos revisar todavía. Yo creo que otro ejemplo es algo que tenemos que mirar con prudencia. Suena como impopular, así como está descrito, órdenes de partido. Pero en el fondo, yo creo que un partido político tiene que tener esencia, tiene que tener doctrina y los parlamentarios tienen que ceñirse a eso. Así los consejeros ya se aproximan a las definiciones de la propuesta constitucional, donde normas como el umbral o las órdenes de partido necesitarán al menos 3/5 de los votos para ser aprobadas. Bueno, el presidente de la República, Gabriel Boric, encabeza a esta hora un nuevo cónclave oficialista en el Palacio de Cerro Castillo, Viña del Mar. La instancia se va a centrar en el pacto fiscal que busca sellar el gobierno. Escuchemos algunas declaraciones previas a este encuentro. Ahora tendremos una jornada para conversar con el presidente y con el comité político justamente este aterrizaje post cuenta pública del pacto fiscal. Yo creo que hoy día es momento más bien de poner sobre la mesa más que los detalles en que cada parte tenga que ceder, que obviamente todos tenemos que entrar a la mesa de negociación con esa disposición, pero más que partir diciendo, bueno, ¿en qué cedemos? Más bien pongámonos de acuerdo en qué necesidades sociales hay que financiar. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta financiar la PGU en 250.000
pesos, la pensión garantizada universal de 250.000 pesos. Eso tiene un costo importante y tiene que ser financiado de manera permanente. Y una vez que nos pongamos de acuerdo en eso, la pregunta es ¿de dónde se obtienen los recursos? Importante poder escuchar al ministro de Hacienda, al presidente por supuesto y al resto del comité político en relación a esta importante iniciativa que esperamos como Partido Socialista apoyar y que sea realidad. La verdad es que este pacto tributario del que estamos hablando es necesario para implementar políticas públicas muy importantes para la ciudadanía, no solo en materia de previsión social, sino que en materia de salud y en otras muy relevante, así que esperamos que sea una buena conversación y que podamos también aportar con algunas iniciativas. Codelco sorprendió anunciando, de hecho ayer, y se lo contamos apenas ocurrió, la renuncia de su presidente ejecutivo Andrés Sugarret. El profesional llegó para levantar y para tratar de hacer un mapeo y trabajar en una compleja situación financiera de la cuprífera estatal, pero su salida se anuncia menos de un año de haber asumido esa tarea y hay versiones que indican que la relación con el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, se habría desgastado. Orlando Silva tiene el informe. Recordado por ser uno de los que lideró el rescate de los 33 mineros en la mina San José en 2010, Andrés Sugarret puso fin a su presidencia ejecutiva en Codelco, una sorpresiva renuncia ya que no lleva ni siquiera un año en el cargo que dejará a fines de agosto. En estos meses hemos enfrentado complejidades en los más diversos ámbitos, no solo por todo lo que implica gestionar esta empresa minera estatal en los tiempos y circunstancias actuales, sino porque en términos personales no ha sido fácil conciliar las exigencias del cargo con el cuidado de las demás facetas que confrontan la vida de un ser humano. Salida sorpresiva no solo por el poco tiempo en el puesto, sino también porque ocurrió en medio de un viaje a Nueva York del presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco. Y aunque las razones de la renuncia aluden a motivos personales, han surgido versiones que aluden a un desgaste en la relación entre Pacheco y Sugarret. Genera muchas suspicacias la salida intempestiva del presidente ejecutivo de Codelco. Me parece extraño que a un año recién nombrado se genere este problema. Podrían existir algunas malas relaciones quizás con el directorio, no lo sabemos y es lo que vamos a averiguar en la Comisión de Minería a través de un oficio directamente a Máximo Pacheco. Yo no advertí que hubiera, digamos, un choque o, en fin, un desacuerdo entre los objetivos que planteaba el presidente del directorio y el presidente ejecutivo de la empresa. Tiendo a pensar que fueron más motivos personales, porque obviamente manejar una empresa que está en un trance difícil, y cuando digo difícil, no estoy diciendo que sea una crisis terminal, ni mucho menos, ¿no es cierto? Pero es ciertamente un bajón de producción importante, que hay que abordar en forma inmediata. Y eso siempre es muy tomador de tiempo. Es que el momento de la minera estatal dista de sus mejores épocas, con una deuda financiera que se triplicó en 13 años, pasando de $6.346 millones en 2010 a más de 18.000 en marzo de este año. Costos cada vez mayores, producción progresivamente a la baja, al igual que los ingresos hacia el fisco, que ya fueron superados por los del litio. Materia en la que además se involucró la misma Codelco, encargada de liderar las conversaciones con las empresas que actualmente extraen este mineral del Salar de Atacama, SQM y Albemarle. Precisamente el proceso de tener que reforzar que Codelco es una empresa estatal, tener que defender, no frente al país, sino que frente al Parlamento, la naturaleza de una empresa estatal, la defensa que puede hacer Codelco dentro del negocio del litio, ha sido un desgaste político y sin duda que debe afectar a figuras tan importantes como esta. Codelco viene con una situación bien compleja ya hace un par de años, creo que no está a la altura de lo que una empresa estatal tiene que funcionar para nuestro país, pero aquí a Codelco le hace falta una intervención más profunda. No basta solamente con la renuncia de Sugarret. Con la renuncia de Sugarret no se va a cambiar el modelo de administración que tiene Codelco. Esperamos que se tomen otras medidas para poder que Codelco vuelva a ser la empresa que realmente le entregue una capitalización primero a Codelco, le entregue la utilidad al Estado, pero también se proyecta a futuro. Que el presidente no cometa un error y que acá ponga a los mejores en este caso, en este tema, porque el litio es de todos los chilenos y no un sector político. Por lo tanto, si queremos que la empresa nacional del litio funcione de verdad,
no mire para el lado, no mire a los amigos, mire a personas como Sugarret, que ha demostrado durante años que es un tremendo profesional. La renuncia de Sugarret será efectiva el 31 de agosto, por lo que la minera informó que ya se encuentra en busca de su reemplazante. El presidente Gabriel Boric y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron una alianza estratégica para el litio y la industria del hidrógeno verde. El mandatario se reunió hoy con la representante de la Unión Europea en La Moneda, quien aseguró que Chile representa un proveedor importante del litio a nivel mundial y que buscan que no solo sea un extractor, sino también que trabaje en un valor agregado como la refinación del mineral. Este anuncio de avanzar en una alianza sobre el litio se realizó en medio de la firma de 2 acuerdos de cooperación para impulsar la industria del hidrógeno verde en nuestro país, además del lanzamiento de un fondo de 225 millones de euros iniciales para ese fin. En esa misma línea, von der Leyen le pidió al mandatario que exista una cancha pareja para las empresas que quieran ingresar al mercado del sector renovable nacional. Ursula von der Leyen nos ha planteado el interés de la Unión Europea y de hecho vamos a avanzar en un MOU, a propósito, en un marco de entendimiento para poder desarrollar valor acá en Chile respecto de la industria del litio. Que no sea una industria principalmente extractiva, sino que la cadena de valor, parte importante, esté acá. Hemos dado un paso más en el camino importante y que no acaba de la cooperación y el multilateralismo entre Chile y la Unión Europea, mediante la firma de 2 instrumentos que impulsarán la industria del hidrógeno verde. Chile es uno de los países mejor posicionados para tomar el liderazgo en esta materia. Hablando sobre energía, le doy la bienvenida a los pasos que ha tomado Chile para darnos un marco justo y estable para el mercado del sector renovable. Espero que tomen medidas para también aliviar la situación de estas empresas acá en Chile. Es importante para mantener la inversión actual y atraer aún otras inversiones, y en eso vamos a trabajar en forma conjunta. El gobierno convocó una reunión a todos los poderes del Estado con el fin de agilizar las investigaciones de los atentados explosivos producidos en los últimos días en el país, hechos por los que las autoridades anunciaron querellas por ley de control de armas, mientras el Congreso espera que La Moneda ingrese las modificaciones a la ley antiterrorista. Ángela Rayman tiene todos los detalles. Los fierros todos doblados, los reyes partidos. En tan solo 5 días se han registrado 3 atentados explosivos en el país, 2 de ellos a torres eléctricas, una en Valparaíso y la otra en la provincia de Arauco, y este martes se sumó la línea férrea del puente Itata en la región del Ñuble. Por todos ellos, las autoridades anunciaron querellas por ley de control de armas y no por ley antiterrorista. Estamos anunciando y vamos a realizar una querella para todos los que, una querella criminal para todos los que resulten responsables de este tipo de hechos, de atentados, ya sea explosivos incendiarios que afectaron principalmente al sector del Litral en Quinchamalí. Ninguna reivindicación y ninguna demanda, por legítima que sea, puede poner en riesgo o puede generar una acción que ponga en riesgo la vida, la integridad, la seguridad de personas inocentes. Atentados que se adjudicó el movimiento 18 de octubre. En su comunicado explican que los ataques tendrían el objetivo de manifestarse en contra del gobierno, el nuevo proceso constitucional liderado por el Partido Republicano, la promulgación de la ley Naín Retamal, y exigen la libertad de quienes denominan presos políticos de la revuelta. Llevar a cabo un trabajo especializado con el Ministerio Público es la principal tarea que se puso el gobierno para perseguir a los responsables. El presidente nos ha instruido para que los próximos días o durante mañana o pasado convoquemos una reunión a los poderes del Estado, también a las policías, carabineros y la PDI, al fiscal nacional y a las autoridades del Ejecutivo que tienen competencia en esta materia, una reunión para analizar los antecedentes que los distintos organismos tienen, para intercambiarlos y también acordar decisiones para profundizar y agilizar las investigaciones respecto a estos atentados. A su vez, el presidente Gabriel Boric fue crítico con la ley antiterrorista que rige actualmente. La catalogó de ineficaz y llamó al Congreso a progresar en los cambios de esta, aunque sin una fecha específica. Nosotros no estamos en contra de tener una legislación antiterrorista. Tenemos que tener una buena, una moderna y una eficaz. Quiero que sepan que nosotros vamos a utilizar
todas las herramientas que nos da la ley, todas las herramientas, sin ningún tipo de complejo, para perseguir a quienes realizan atentados, ponen bombas e intimidan a la población. La necesidad de modificar la ley antiterrorista parece ser una decisión transversal. Sin embargo, es en la urgencia de estos cambios donde hay desacuerdo. La solicitud de algunos también va de la mano con un fiscal especializado en atentados de esta naturaleza. Claramente, estos son delitos terroristas. Y hacer delitos terroristas, ahora la preocupación está en que ahora no solamente está circunscrito a la macrozona sur, sino que está circunscrito a otras partes del país. Y teniendo eso como antecedente, uno esperaría que el presidente Boric apurara este proyecto. Nos parece que hay hechos de connotación que son de máxima gravedad y que deben ser orientados en ese sentido. Nos parece también importante, como se lo he solicitado, la posibilidad de que se dedique un fiscal de manera preferente a la investigación de esos hechos y que esté 100% comprometido con avanzar en la región con todas las investigaciones que sean necesarias. El gobierno reiteró su compromiso de ingresar las modificaciones a la ley antiterrorista a mediados de año, aunque la ministra del Interior, Carolina Toá, evitó precisar qué día la moneda ingresará su propuesta. Bueno, la Cámara de Diputados y Diputadas va a revisar un proyecto de ley que busca regular las casas de apuestas extranjeras que operan online en Chile. El gobierno incluyó el cobro de IVA y además busca aplicar las mismas exigencias que actualmente rigen a los casinos de juego. Pablo Figueroa nos cuenta más. Por eso, en Chile contamos con esos estándares y nos preocupamos de tomar todos los resguardos posibles. No hay tiempo que no valga ni deuda que no llegue, o así al menos lo ven en el Ministerio de Hacienda. Porque si ya el pasado 23 de marzo el Servicio de Impuestos Internos declaró que las casas de apuestas extranjeras que operan online en Chile eran de actividades ilícitas, en los próximos días y después de varias postergaciones, el gobierno ingresó las indicaciones para avanzar en la tramitación de un proyecto que busca regularlas. Hay una entrada por el lado del impuesto específico para apuestas que son ilegales, ilícitas, y también la entrada de un impuesto del IVA del 19%. En realidad significa una entrada en temas de dinero de 88.000 millones de dólares. Todo proyecto de ley se demora mucho en la tramitación, por mucho que el Ejecutivo esté apurado en que salga y obviamente los parlamentarios también. Esto puede tomar un año, por lo menos 2 años, quizás en que esté en régimen. Por lo tanto, no nos preocupa qué es lo que va a pasar. Creemos que es una extraordinaria noticia para la industria del entretenimiento en nuestro país. En Stellar Red estamos disponibles para cumplir con esta nueva regulación, estamos disponibles para cumplir con los aspectos tributarios de ella. Quiere decir de que estas plataformas de apuestas online se instalaron en Chile, vieron un espacio, un vacío legal y empezaron a desarrollarse, digamos, con una facilidad inusual para un negocio que mueve prácticamente 180 millones de dólares al año y con una evasión tributaria en torno a los 70 millones de dólares. El proyecto en sí se votará la próxima semana en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, el cual ingresó con el gobierno anterior al finalizar su mandato y al que se le acaban de ingresar la última batería de indicaciones donde destaca el cambio que se establece de la aplicación del impuesto específico del 20% y que no será sustitutivo del IVA. Lo que nosotros hemos hecho con las indicaciones es poner en una misma cancha, si uno quiere, lo que son los casinos, que es lo que son las plataformas en línea. Por tanto, los casinos hoy día pagan IVA, las plataformas online también van a pagar IVA. Y adicionalmente, los casinos hoy día tienen un impuesto específico del 20%, por tanto, las plataformas también van a tener ese impuesto específico del 20%. El juego online tiene una serie de externalidades negativas. Induce al vicio, hay problemas de adicciones, hay menores que acceden hoy día al juego online, tiene una serie de problemáticas. Introducir un impuesto elevado es una buena cosa para hoy día este proyecto. Incluso nosotros creemos que este 20% es poco, esto debería ser superior. De aprobarse el proyecto, además, habrá más requisitos. Las sociedades de apuestas online se deberán constituir y funcionar con un máximo de 10 accionistas, justificar el origen y la suficiencia de los fondos y contar con un capital mínimo de 2.000 UTM. Además de cumplir con todos los requisitos técnicos para la operación que establezca la superintendencia. Y una ruleta exclusiva.
Carabineros confirmó la baja de 2 funcionarios que entregaron armas y municiones tras ser víctimas de un presunto cuento delictivo. Según la información preliminar, durante la madrugada de hoy, un funcionario policial de la comisaría número 46 de Macul recibió un llamado por parte de un hombre que se identificó como coronel y jefe del departamento. En la llamada, el sujeto le habría solicitado sacar diferentes especies particulares desde su oficina, las cuales serían posteriormente retiradas por él. A los minutos llegaron hasta el cuartel sujetos haciéndose pasar por funcionarios policiales con el objetivo de retirar la caja fuerte que contenía 2 pistolas y 35 cartuchos. Desde la institución se instruyó un sumario administrativo para determinar las responsabilidades, mientras que la sección OS9 Carabineros y la Fiscalía Militar realizan las indagatorias. El gobierno calificó como un hecho grave la sustracción del armamento y municiones. Carabineros determinó dar cuenta de tales hechos a la Fiscalía Militar y al Ministerio Público para establecer responsabilidades penales en caso de existir. Paralelamente, se dispuso la instrucción de un sumario que tiene por finalidad establecer responsabilidades administrativas. Del mismo modo, los carabineros involucrados en estos hechos fueron eliminados de las filas de la institución, por cuanto sus acciones pusieron en riesgo la infraestructura, recursos y especies de propiedad fiscal. Consideramos que este hecho es grave e inaceptable y por eso planteamos a Carabineros, se instruyó una serie de acciones que se deben llevar adelante para aclarar esto, sancionarlo duramente como corresponde e impedir que vuelva a pasar algo de esta naturaleza, que no corresponde en ningún organismo del Estado y particularmente en las policías, es inaceptable. El Congreso despachó la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. La iniciativa estuvo estancada por más de una década debido a polémicas con la industria salmonera, minera y forestal. ¿Cómo se resolvieron los nudos de esta normativa? Nos lo cuenta Natalia Muñoz. Ha aprobado y despachado a ley. Alegría en la Cámara que muchos no podían contener. A ver, les pido por favor tomen asiento porque nos quedan todavía 2 leyes que votar. Luego de eso, una vez terminada la sesión, podemos celebrar. Tras 13 años de tramitación, se da un paso histórico en una de las tantas deudas con el medio ambiente en Chile. El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, más conocida como SBAP, ya es una realidad en nuestro país. Tenemos una crisis de pérdida de biodiversidad muy severa y contar con este servicio público 100% concentrado con objetivo de conservar, restaurar y proteger nuestro patrimonio natural. Que hemos dado un paso más significativo, concreto y real en la defensa y protección de nuestro medio ambiente. La nueva entidad consta de 4 puntos fundamentales: un servicio público autónomo y descentralizado dedicado en un 100% a la protección del patrimonio natural chileno. Además, se agrupará en un solo ministerio el trabajo de que antes ejercían 6 servicios públicos. Entregará instrumentos de gestión para la conservación de la biodiversidad y también otorgará financiamiento y aporte fiscal directo a la institucionalidad ambiental, lo que se reflejará en el traspaso de todas las áreas protegidas administradas por CONAF al SBAP. Aumenta prácticamente en triple el presupuesto que tenemos actualmente para la área silvestre protegida. También considera la creación de más guardaparques. Actualmente a nivel nacional somos cerca de 500 guardaparques para proteger el 21% de la superficie del país. Esto con la entrada de este proyecto se aumenta en un doble. Esta ley para la naturaleza era un compromiso de Chile frente a la OCDE desde 2014. Una década de tramitación y más de 160 artículos en debate que dilataron la discusión. Debate que bien conoció María Isabel, quien asistió al 99% de las sesiones de esta iniciativa. La hemos seguido durante todos estos años porque el proyecto de ley venía bastante mal en el sentido de que no aseguraba una conservación integral de la biodiversidad. 131 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Sin embargo, el punto más controversial es el que refiere a la permanencia de industrias como las salmoneras en las nuevas áreas protegidas. Por eso, parlamentarios anunciaron la creación de un nuevo proyecto que busque erradicar este tipo de actividades en las zonas de resguardo de la naturaleza. Porque las cosas siguen tal cual están. Se crea un servicio que hoy día debiera llamarse Servicio de Biodiversidad y Áreas Desprotegidas, porque quedan hoy día con la misma de protección que tienen. Estamos analizando la posibilidad de poder presentar un proyecto de ley que prohíba la entrega de concesiones sectoriales a la industria del salmón en las áreas protegidas. He votado en contra por 3 motivos fundamentales. El primero, porque el proyecto
consagra y consolida a la industria dentro de las áreas protegidas. Frente a esto, actividades como la acuicultura, minería y forestal son parte de las industrias que operan actualmente en muchas áreas protegidas. Ahora con la ley se necesitará un plan de manejo de estas operaciones en al menos las reservas nacionales. Creo que al eliminar esta indicación que prohibía esta actividad en las áreas protegidas, creo que ha resultado finalmente ser un buen proyecto. Yo creo que hoy día es un día histórico para la biodiversidad, para el cuidado de las áreas protegidas, para la protección del medio ambiente. Yo creo que muchos hoy día están buscando quizás la discusión de nicho. Chile destaca por su amplia superficie de áreas protegidas marinas que corresponden a un 42% y 22% de áreas terrestres. Sin embargo, la mitad de los ecosistemas y 2/3 de las especies se encuentran amenazadas en su supervivencia. De allí la necesidad de la nueva ley SBAP, la que se despacha un año de la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático. Una nueva institucionalidad ambiental chilena, la que pese a su luz verde, aún deja varios desafíos para su correcta implementación. Y atención con lo siguiente, porque el Metro de Santiago informa que el servicio en la línea 1 no se encuentra disponible entre Universidad de Santiago y la estación San Pablo. La combinación de San Pablo entonces está además suspendida. Y esto entonces han sido varios tweets que ha dado a conocer el Metro, porque ya lleva un buen rato sin funcionamiento esta línea. Así es que vamos a seguir monitoreando lo que ocurre con la línea 1 entre Universidad de Santiago y Estación San Pablo, y además que afecta a otras líneas por la combinación San Pablo, que tampoco está disponible. El Metro de Santiago a través de sus redes sociales va a ir actualizando esta información. Se encuentra suspendida entonces. Así es que atención, porque ahí pueden recibir más información. Ya estamos listos con Isel Guerra para revisar las informaciones internacionales. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mónica. Buenas noches. Vamos a comenzar esta revisión internacional con una tragedia, lo que se registraba durante esta madrugada en Grecia. Lamentablemente el Mediterráneo es testigo de otro naufragio que al menos hasta ahora deja al menos 79 personas fallecidas. 104 personas habían sido rescatadas al menos hasta la tarde, hora local. Pero sin embargo, y aquí viene la preocupación adicional, aparte de las muertes, se cree, Mónica, que entre 450 hasta 700 migrantes y refugiados estaban a bordo de este barco cuando naufragó al sur de las costas de Grecia, y es allí donde está la preocupación ahora, realizando las búsquedas para poder dar con este número indeterminado de personas que no han sido encontradas hasta ahora, y es aquí calificado ya una de las mayores tragedias migratorias que enfrenta Grecia. Hay que tener en cuenta que aquí estas personas se pagan a traficantes y a contrabandistas miles de euros para poder cruzar al Mediterráneo, para llegar a Europa. Esto para dejar atrás la guerra, la pobreza que se vive en algunas zonas de Medio Oriente, también en el norte de África. Y es lamentable lo que se ha registrado durante esta jornada. Todos los detalles de esta dolorosa jornada la vamos a revisar en el siguiente informe de Francisca Cárdenas. El Mediterráneo suma su trágico historial, otro naufragio de migrantes y refugiados. Esta vez, casi un centenar de personas perdieron la vida frente a las costas de Grecia, en el que es considerado como uno de los más mortíferos en lo que va del año. Me temo que el número de víctimas será mayor, porque el número de personas a bordo era muy superior a la capacidad que se debe permitir para este barco. El sitio ha sido preparado, los baños, las duchas, todo lo que se necesita de ropa, todo lo necesario. Ha llegado comida para todos los que pasen aquí la noche, también para el almuerzo, la cena y el desayuno de mañana. Más de 100 personas fueron rescatadas luego que el barco zozobró durante la madrugada del miércoles, pero hay otros cientos cuyo paradero sigue siendo una incógnita. Y es que se estima que a bordo del buque iban entre 400 a 700 refugiados, quienes zarparon desde Libia con destino a Italia. Hasta la localidad de Kalamata se trasladó la presidenta de Grecia para coordinar los operativos de búsqueda, que incluyen embarcaciones, helicópteros y drones especializados. Debido a la proximidad geográfica, los países que más están recibiendo migrantes son los de la costa del Mediterráneo. En el caso de Italia, el caso de Grecia y el caso de España. Incluso uno de los primeros destinos de llegada, ¿cierto?, es la isla de Lampedusa.
Estos naufragios son la expresión máxima del riesgo que corren los miles de refugiados procedentes de Medio Oriente y el norte de África, quienes pagan miles de euros y dejan sus vidas en manos de traficantes, quienes utilizan precarias balsas. Se arriesgan y dejan todo atrás con tal de huir de la guerra y la pobreza. De hecho, la ruta oriental por el Mediterráneo es una de las más peligrosas. El objetivo es llegar a países como Grecia, Chipre y Bulgaria. Toda persona que busca una vida mejor necesita dignidad y seguridad. Este es un ejemplo más de la necesidad de que los Estados miembros se unan y creen vías ordenadas y seguras para las personas obligadas a huir. Según cifras de la OIM, al menos 50.000 personas murieron o desaparecieron entre 2014 y 2022, sin contar los casos no denunciados. Más de la mitad de estas muertes y desapariciones se dieron en la ruta mediterránea, donde miles de refugiados y migrantes se han ahogado al intentar cruzar desde Libia, Egipto o Marruecos. Agentes clandestinos que utilizan desde pesqueros frágiles hasta barcos veleros para transportar una gran cantidad de personas y que por lo tanto el peso termina siendo también un elemento que a menudo va provocando accidentes. Europa ha intentado en el pasado, ha ensayado formas de responder a los desafíos de la migración. Es un camino hacia una nueva vida en Europa que la mayoría de las veces se convierte en una pesadilla, enfrentando el hambre, atravesando enfermedades y bajo el riesgo de ser víctimas de violencia o incluso la muerte. Mientras tanto, las bandas criminales se siguen enriqueciendo a costa del dolor humano. Bastante trágico lo que se veía durante esta jornada. Hay que tener en cuenta aquí que cada vez más los contrabandistas están utilizando vías cada vez más peligrosas para evitar justamente ser interceptados por la Guardia Costera de los diferentes países que tienen costa en el Mediterráneo. Y eso deja lamentablemente dos opciones. Al usar estas vías más inaccesibles, más difíciles, los trayectos se hacen más largos, pero también se enfrentan a la dificultad climática que supone justamente también adoptar estas rutas, que como veíamos en el informe de Francisca Cárdenas, son miles, cientos de miles de migrantes y de refugiados que buscan huir de la guerra y de la pobreza para poder llegar a Europa, pero lamentablemente el costo humano lo vemos reflejado durante esta jornada con estos naufragios, porque claramente aquí ninguna posibilidad podía existir que un barco pudiera aguantar que cientos de personas, entre 400 a 750, pudieran navegar en condiciones por el Mediterráneo. Lamentablemente aquí se ve reflejado en esta tragedia. Vamos a cambiar de tema, pero nos vamos a quedar en Europa para hablar del último adiós que le dieron Silvio Berlusconi, el funeral de Estado, claro, que se vivió durante esta jornada en Milán, en la ciudad del ex primer ministro italiano, que fue despedido con honores pese a lo polémica que puede ser aquí su figura. Sus restos habían sido velados en los últimos 2 días de manera privada en su villa de Arcore, y durante esta jornada fue retransmitido justamente ese trayecto desde esta villa hasta el Duomo de Milán, esto en la ciudad del norte de Italia, donde fue despedido con honores y donde reunió a las principales figuras políticas de ese país. Estaba presente la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y también el presidente de ese país, Sergio Mattarella, y aquí con también los seguidores. Se ha calculado que aproximadamente unos 12.000 adherentes de Silvio Berlusconi estaban a las afueras del Duomo de Milán, pese al calor que se sentía por esa hora. Habían 4 pantallas gigantes instaladas en el exterior para que los seguidores de Berlusconi pudieran mirar de cerca lo que estaba ocurriendo al interior de la catedral. De hecho, en el exterior también se podían escuchar algunos cánticos, por ejemplo, un presidente, solo hay un presidente. Eso es lo que estaban gritando durante esta jornada los hinchas del AC Milán, equipo de fútbol del que fue dueño en su momento Berlusconi. Y respecto de esta ceremonia fúnebre, unos 2.000 asistentes estaban en el interior, políticos, aliados, también opositores. Estaba, ya se los mencionaba anteriormente, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. También estaba el líder de la Liga, Matteo Salvini, y el ex primer ministro, Matteo Renzi, así como también algunas figuras internacionales, por ejemplo, Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría. Junto con ellos estaban también la familia, claro, del político
médico italiano que murió a los 86 años. Estamos hablando de sus 5 hijos y también de su pareja, la diputada de 33 años, Marta Fasina. Todo esto en medio de esta ceremonia fúnebre que se llevó a cabo durante esta jornada, luego que muriera Silvio Berlusconi el pasado día lunes a los 86 años en medio de estos problemas de salud que habíamos mencionado. Tema que vamos a analizar hoy día después de CNN Prime, después de CNN Tiempo, en Conexión Global Prime, el legado, el momento político también de Italia, las diferencias entre una y otra derecha, la proyección para Europa y harto que conversar, así que tenemos súper buenos invitados. Vamos, hecha la invitación, vamos a cambiar de tema ahora para hablar de los últimos antecedentes que hay respecto del caso Rust. Esta es la película que fue filmada y que de hecho retomó las grabaciones hace algunas semanas atrás. ¿En serio retomaron? Sí, así es. Yo pensé que nunca más iba... Lo lograron pese a todos los cuestionamientos que hay respecto a este caso, cuando, recordemos, el actor Alec Baldwin estaba realizando el ensayo de una escena con una pistola y disparó una bala real que terminó con la vida de Halyna Hutchins, que era la directora de fotografía de esta cinta. Y en uno de los últimos antecedentes que se ha entregado, Mónica, desde los fiscales, quienes están a cargo de esta investigación, han apuntado contra la armera, que estamos hablando de Hannah Gutiérrez Reed, que es la encargada de las armas, de hacerse también responsable del protocolo de seguridad, porque aquí lo que han señalado los últimos antecedentes es que probablemente ella tenía resaca o caña, podríamos decir aquí informalmente, al momento en el que se llevó a cabo esta escena. Y ahí es allí donde están apuntando ahora entonces los investigadores de este caso que ha conmocionado a Hollywood y que se registró ese octubre del 2021, que terminó con la vida de Halyna Hutchins, la directora de fotografía, pero también con el director de esta cinta, que resultó herido en esa oportunidad y que, como te mencionaba, Mónica, retomaron las grabaciones hace algunas semanas atrás. De hecho, el esposo de Halyna Hutchins es uno de los productores de esta cinta, en medio de estos acuerdos que intentaron llegar aquí el actor Alec Baldwin, que también es uno de los productores de esta cinta. Otro antecedente respecto de estos últimos detalles que se han brindado a través del expediente judicial es que, según los testigos de esta película, apuntaban que la armera bebía mucho y fumaba marihuana por las noches. Es otro ideal para hacerse cargo de las armas, fíjate, una película. Claro, porque aquí lo que señalaban... Bola y con caña. Exactamente. Digo, perdón por lo poco académico. La fiscalía apuntaba que muy probablemente tenía esta resaca al momento de insertar esta bala real en esta pistola que, según señalaba Alec Baldwin, y como tenían que ser los protocolos, no tenía que tener una bala real, claramente. No entiendo por qué balas reales había ahí, por qué había ahí balas reales. Esa es una de las preguntas que hasta ahora no ha podido ser respondidas, teniendo en cuenta que estaban en el ensayo de esta filmación. Claro, por sí, y en la filmación real tampoco. Claro. Es muy raro. Es muy raro y sobre todo considerando que en la entrevista que dio Alec Baldwin también él señalaba que él no había disparado, pero sin embargo esa es otra historia también. Una investigación determinó que él efectivamente había disparado el arma. Vamos a finalizar esta revisión internacional en nuestra región, en Colombia. Y atención con lo siguiente, porque un policía fue sorprendido extorsionando y para evitar ser arrestado se tragó los billetes de esa extorsión. Esto se registró el día de ayer en Colombia y este registro... Pero como a él le pagaron, a él lo coimearon. A él extorsionó a un comerciante y ese dinero que recibió al momento de que lo iban a pillar se lo tragó para evitar ser detenido. Estamos hablando de 9 billetes porque... Oye, pero eso es muy difícil, tragarse 9 billetes. Y él lo intentó, pero no lo logró porque lo pillaron y de hecho tuvo que llegar hasta el hospital. De hecho, en parte de este audio, de este video, más bien se escucha como los otros policías le dicen como, ok, ya hay que llevarlo al hospital porque hay que hacerle un lavado de estómago. Lo que ocurrió aquí es que hay 2 policías involucrados por extorsionar a este comerciante que estaba enfrentando acusaciones más bien de delito sexual, y aquí los policías le habían exigido 2 millones de pesos colombianos. Eso es poco menos de 400.000 pesos chilenos. Y aquí lo que ocurrió es que la familia del hombre no había conseguido este dinero, por lo que los policías rebajaron esta cantidad. Después, posteriormente, la familia del hombre logró conseguir este dinero, pero aquí los policías de todas formas lo llevaron detenido y es ahí donde la familia de este hombre hace la denuncia de que estaban siendo extorsionados por estos 2 policías, y es allí cuando hacen esta denuncia y se acercan hasta estos 2 agentes, es que uno de ellos se traga estos billetes que en total eran 500.000 pesos colombianos, poco menos de 100.000 pesos chilenos, y en total se intentó tragar un billete de 100.000 pesos colombianos.
ahí está, y es ahí cuando la policía le dice, ok, hay que llevarlo hasta el hospital debido a esta situación que se estaba enfrentando, todo para evitar ser detenido. Y está ahogándose. Sí, no, ahí... Pero está bien. Para que ese policía está bien, sí, exactamente. Muchas gracias, Isel. Vamos a revisar, mira, aquí tenemos más información, pero de aquí, de nuestro país, del metro. Ojo, el servicio de línea 6, ahora no solo uno, entre Universidad Santiago de Chile y, decíamos, San Pablo. Con el problema de la conexión en San Pablo se suma lo de ahora. El servicio de línea 6 no se encuentra disponible entre Pedro Aguirre Cerda y la estación Cerrillos. Vamos a seguir también nosotros informando de lo que ocurra. Hay una falla técnica, es lo que sabemos por ahora, por parte de Metro de Santiago, solo entonces entre Franklin y Los Leones. Ya, nos vamos entonces, ahí está, ven, desde el momento el servicio de línea 6 solo está disponible desde Franklin a Los Leones por falla técnica en la estación Cerrillo. Así es que atención, línea 1, ya se lo decíamos, y línea 6 con problemas. Metro de Santiago informa. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Estás viendo CNN Prime, noticias, solo noticias. Transformers, el despertar de las bestias. Trae de regreso los icónicos personajes creados en los años 80 con una historia completamente nueva. CNN Chile pudo conversar con su director y parte del elenco para conocer todos los detalles detrás de la película. El informe es de Emilio Sen. ¿Qué tan grande puede ser? Come planetas, entonces mucho más grande que un planeta. Una de las franquicias más populares de todos los tiempos. Los Autobots y Decepticons regresan en una nueva versión de Transformers. Al final, todo lo que ustedes aman será consumido. A casi 4 décadas de su creación, El Despertar de las Bestias propone un nuevo comienzo para los personajes y su público. Igual a esto. Creo que Transformers, como una franquicia y a través de los años, ha evolucionado con el tiempo. Y creo que con este proyecto estamos expandiendo más el universo. Eso muestra que aún hay mucho por hacer. Grabada entre Estados Unidos y otros lugares tan remotos como Machu Picchu y Cusco en Perú, el filme tomó alrededor de 4 años en desarrollarse. Un desafío cinematográfico que demandó tanto física como emocionalmente a su equipo. Creo que porque estábamos en las montañas y en Machu Picchu, donde hacía mucho frío, y al día siguiente íbamos a la selva en Tarapoto, donde hacía mucho calor, corriendo y filmando por horas. Eso le pesó al cuerpo, pero de todos modos fue grandioso hacer esta película. Desde su irrupción en el mercado en 1984 y tras 6 adaptaciones al cine y otras 29 series para televisión, Transformers, El Despertar de las Bestias, se propuso ser fiel a la esencia original de la franquicia, al mismo tiempo que ponerse al día con las nuevas generaciones y los nuevos tiempos. ¡Vete! ¡Uy, creí que éramos compas! Tenemos un elenco más diverso y eso parece como un pequeño espejo del mundo. Y para los fans, los Transformers, los Autobots, se ven como los originales de los años 80. Precisamente entre sus grandes novedades y sorpresas se encuentra Will Jack, el primer Transformer latino de la saga, interpretado por el actor mexicano Cristo Fernández. El reto más grande, pues claro, es el primer Autobot latino que se conoce. Entonces eso conlleva mucha responsabilidad y me da mucho gusto que respetaran algunas ideas y juntos encontramos al Will Jack ideal latino con su toquecillo mexicano. Brian. Está en juego el destino de todo lo que está vivo. Por fin una buena de la saga robótica. Como la tituló El Clarín, la nueva versión de Transformers ha recibido una importante recepción tanto de la prensa como del público. ¡Hazme caso, Es tan difícil hacer estas películas en tantas formas, el desafío físico, el desafío dramático, así que escuchar que estás teniendo una buena respuesta es por lo que haces estas películas, por la emoción de la gente.
Creo que las personas van a apreciar la nostalgia, la era de los años 90 y cómo lo retratamos en la película, pero sobre todo la lealtad a las caricaturas de los 80s y 90s, de las que todos nos enamoramos. Un robótico tránsito cargado de acción, emoción, aventuras, suspenso y humor. Transformers, El despertar de las bestias, ya se encuentra en cines como un panorama imperdible tanto para los fanáticos como para toda la familia. Déjalos que vengan. Y en nuestra página web cnnchile.com estamos súper contentos como equipo, muy orgullosos, porque nuevamente en el informe súper prestigioso de Digital News Report que realiza la Fundación, de hecho Reuters, junto con la Universidad de Oxford, ni más ni menos, destacan con un 61% de confianza CNN Chile. ¿Y qué es lo que dice? Dice que dentro de los canales de televisión de nuestro país, CNN Chile es reconocido como el más confiable y dentro de todos los medios, radios, televisión, diarios y otros, el segundo más confiable en nuestro país. Un reconocimiento, como ha dicho nuestra directora de noticias en CNN Chile, Ángela Robledo, un reconocimiento que nos enorgullece y nos motiva a renovar nuestro compromiso con un periodismo de calidad. Este es un reconocimiento a todo el equipo que trabaja detrás y delante de pantallas. Ya, aquí está Fernando Paulsen. Te voy a hacer bullying, Fernando Paulsen, te voy a hacer entrar a CNN Prime. Esto sería como un cameo. Por favor, entra. No está con micrófono, pero no importa. Da lo mismo. No importa, pero digo, para representar, ¿viste que estaba acá? Me estaba haciendo una especie de bullying, pero... Estaba haciéndole morisqueta nomás. Bueno, pero estamos preparando todo para Última Mirada, que va a estar súper bueno. Y bueno, con Fernando entonces felicitamos a todo el equipo de CNN Chile. A todo el equipo. ¿No sabía esto? Sí, pues, pero ¿cómo no sabía? No sabía. Ah, ¿cómo que sabías? No, pero es que me sorprendiste tú y me parece una gran sorpresa. ¿Cierto? Cierto. Buenísimo. ¿Quién va a estar en Última Mirada? En Última Mirada va a estar... Estoy así porque estoy con el micrófono, por si acaso. Estoy acercándole el micrófono. Sí. Vamos a tocar un tema que normalmente no se toca y no se toca así públicamente, porque dentro de toda la cultura del macho cabrío, una de las específicas es que hay ciertas cosas que tú no tocas porque son peligrosas, aunque sean peligrosas, las escondes atrás. Cáncer de próstata. Cáncer de próstata. Vamos a tocar el cáncer de próstata porque fue el domingo pasado el día del cáncer de próstata. Vamos a tocarlo con un médico experto, un urologo fantástico, que acaba de escribir un libro además muy importante que vamos a mostrar sobre el cáncer de próstata. Ya, pues te quedas acá entonces para que despidamos el programa. Inmediatamente después. Me parece. No, tranquilín, porque primero viene Conexión Global Prime, después viene Última Mirada, así que quedes haciendo la guardia nomás. Bueno, así es que después termina CNN Prime y luego entonces nos reencontramos con Conexión Global Prime. Nos despedimos entonces a la 1, miércoles 14 de junio. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches. Buenas noches, sí. Espérenme.